Hey, ¿qué hay, viajeros? Bienvenidos a otro video del canal. Como sabrán, el juego de Octopath Traveler Champions of the Continent implica nuevas mecánicas distintas al del juego original. Por lo tanto, el día de hoy veremos 10 cosas principales que todo jugador debe de saber para mejorar su progreso. Pero primero que nada, les comento que ya está listo el grupo de Facebook, en donde pueden debatir todo respecto al juego. Les dejo el link en la descripción para que se unan al gremio. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, debes de saber que al comenzar el juego, tienes la opción de escoger entre 3 rutas: poder, fama y riqueza. Y de todas ellas, la mejor opción a escoger es la de fama, ya que al terminar su capítulo 1, tienes la opción de desbloquear la Nameless Town o ciudad sin nombre. Este lugar sería como tu casa, en donde podrás reclutar aliados, tener combates, recolectar objetos raros, entre otras cosas. Además, una vez desbloqueada esta ciudad, se te habilitará la opción de reclutar a Elvis, el personaje gratis de la colaboración de Bravely Default. Él se encuentra en la ciudad de Teatrópolis, cerca de la salida de la misma ciudad. Ahora, si no escogiste la opción de fama, tienes que terminar solo el capítulo 1 que escogiste, y luego empieza el capítulo de fama para que puedas avanzar con la construcción de la ciudad sin nombre. Hablando de la ciudad sin nombre, es una misión secundaria, pero de igual importancia que una misión principal, ya que conforme avancemos, podremos obtener recursos de mucho valor que nos ayudarán a futuro. Para iniciar la quest, tienes que hablar con un NPC que se encuentra en la plaza de la ciudad de Teatrópolis. Durante el proceso ocurrirán una serie de eventos. Luego de haber terminado esta misión, te va a pedir que empieces a recolectar ciertos objetos, los cuales solo los puedes obtener de ciertos enemigos que están dentro de la misma ciudad o intercambiando fragmentos por estas. También tienes que saber que estos enemigos aparecen cada 20 horas, así que lo mejor es tratar de enfrentarlos siempre a la misma hora. Ahora seguro se preguntarán, ¿qué sucede si no lo hago? Los enemigos van a demorar en aparecer, por lo tanto te demorarás en la construcción de la ciudad como también en el progreso del juego. Lo mejor es que tengan un horario establecido para jugar y hacer este tipo de misiones. Dentro de las ciudades hay ciertos NPCs que tienen unos globos en las cabezas. Eso quiere decir que se puede realizar un tipo de acción con ellos. Estas acciones son parecidas a las que teníamos en el juego original. En total se tienen 3 y se van a diferenciar por un color. El rojo es para desafiar, el azul es para robar y el amarillo es para regatear. Estas acciones van a depender del nivel de influencia que tengamos. Mientras mayor sea tu nivel de influencia, mayor es la probabilidad de éxito. Por otro lado, si al realizar una acción fallas, se te van a descontar un punto de reputación. Estos puntos de reputación es lo que nos permite realizar este tipo de actos con los NPCs. Al comenzar el juego, tenemos un total de 5. Si llegamos a 0, ya no podemos seguir haciendo estos actos. Ahora, si quieres restaurar tu reputación, tienes que ir a la taberna y hablar con el encargado. Cada vez que restaures tu reputación, te va a cobrar dinero. Al inicio relativamente es barato, pero luego al pasar el tiempo su precio aumenta, así que ojo con ello. Además, ten en cuenta que cada día nuevo se restaura un punto de reputación. Por lo tanto, si no has cometido muchas fallas, no vas a necesitar acudir a la taberna de forma seguida. Durante el transcurso de nuestras travesías, encontraremos unos enemigos que se encuentran escondidos en cada mapa, y antes de combatirlos, te saldrá una advertencia. Estos enemigos son llamados los Elite Enemies y tienen una particularidad, y es que son más fuertes y difíciles de vencer que los otros enemigos, sobre todo aún cuando recién estamos comenzando. Estos se clasifican en 3 tipos. Azul quiere decir que el enemigo está por debajo de tu nivel, amarillo quiere decir que está a tu nivel, y rojo que quiere decir que está por encima de tu nivel. Por lo tanto, si están de color azul, puedes derrotarlos sin ningún problema.
Si están de color amarillo, te va a costar un poco. Y si están de color rojo, lo mejor es que huyas o que no los enfrentes, ya que lo más probable es que salgas perdiendo en combate. Ahora, ten en cuenta que el nivel de advertencia va cambiando según el nivel que tengan tus personajes en tu equipo. Por ejemplo, si en mi equipo hay personajes de nivel 20 y el Elite Enemy es igual a nivel 20, el color va a ser amarillo o anaranjado. Pero si cambio mis personajes y todos son de nivel 1, el Elite Enemy pasará a ser de color rojo. Lo recomendable es que por el momento solo enfrentes a los enemigos que encuentres con el símbolo de color azul, y luego con el paso del tiempo, cuando tus personajes tengan más niveles, ya puedes enfrentar a los que antes no podías. Estos enemigos aparecen cada 10 o 20 horas, dependiendo del nivel de dificultad. Si los enemigos son fuertes, estos van a terminar reapareciendo cada 20 horas, pero si son enemigos de nivel más bajo, van a aparecer cada 10 horas. Uno de los Elite Enemies que sí o sí tienes que enfrentar diariamente son los Cats, ya que te van a ayudar a subir de nivel a tus personajes de forma rápida, ya que al derrotarlos te brindarán bastante experiencia. Estos Cats se encuentran ubicados en 3 ciudades, uno en la ciudad de Teatrópolis, otro en Denverglow y el último en Valor. Su aparición es de cada 20 horas, por lo que es una de las principales cosas que tienes que hacer al entrar a jugar. A diferencia del juego original, en donde podríamos ir a las tiendas y comprar objetos de curación de HP, estados o SP, acá no existen las tiendas. La única forma de poder curar a nuestros personajes es rotándolos de posición en la batalla, de vanguardia a retaguardia, es decir, de adelante hacia atrás y viceversa. Como también usan habilidades de ciertos personajes con los cuales te permiten curar o restaurar los estados de tus aliados. Con respecto a los objetos, se tiene varias formas de obtenerlos. Uno de ellos es como recompensa al derrotar a un enemigo en batalla. Otro sería al derrotar a un NPC también en batalla. También los puedes encontrar en las ciudades como fragmentos que brillan en el suelo. Esto se desbloquea al entablar una conversación con algún NPC y también dentro de los cofres que encuentras por el camino. Estos objetos que recolectamos son usados para crear armas y armaduras. A diferencia del juego original, tus armas y armaduras que ya no usabas los podrías vender, pero aquí no existe esa opción. Las únicas cosas que puedes vender son tus objetos básicos que has recolectado de las formas ya antes mencionadas. El hecho de vender nuestros objetos nos lleva a cómo obtener dinero. Pues las formas de obtener dinero son derrotando a los enemigos que encontremos. Ahora, si encuentras un Cat y lo derrotas, te dará bastante oro aparte de la experiencia. También los obtienes como recompensa tras haber completado una misión. Y la otra es vendiendo los objetos en la herrería. Para poder vender nuestros objetos en la herrería, tenemos que acercarnos a hablar con el encargado, y después de eso, de forma automática, se venderán todos tus objetos, y cuando digo todos, son todos. Pero tranquilo, no te asustes, ningún objeto que vendiste se pierde, solo se almacenan de forma interna en la herrería, para usarlo después cuando necesites crear una arma o armadura. Para crear las armas y armaduras, solo tienes que hablar con el herrero, y buscar el objeto que quieres crear. En ciertas ocasiones te van a hacer falta materiales, por lo tanto hay un apartado en donde te indica la cantidad de objetos que te hace falta y además te muestra la ubicación en donde puedes ir y obtenerlos. Por otro lado, para obtener rubíes, que es lo más importante en el juego, los puedes hacer completando las historias principales del juego, también como completando las barras de influencia, haciendo las misiones diarias, secundarias, las generales y las de principiante, haciendo las historias de los personajes y también sobre todo usando tu tarjeta de crédito. Sí, el juego te indica que también puedes usar tu tarjeta de crédito para que puedas obtener unos cuantos rubíes por ello. Si eres un jugador free to play, no es lo más recomendable, pero si eres un jugador que le gusta invertir dinero, pues ahí tienes la opción. Hemos terminado con los 10 datos principales.
Pero les diré un dato adicional. En el primer apartado se tiene la opción de Find. Aquí encontrarás dos opciones. El de la izquierda es para que aparezcan cats y el de la derecha es para obtener objetos. Al día se tiene 3 usos de cada uno, por lo tanto tienes que usarlos todos, ya que al otro día se recargan. Con respecto a la primera opción, como sospecharás, este apartado es para que ganes niveles de forma rápida, fácil y sencilla. Con los niveles ganados te ayudará a terminar los primeros capítulos de Master of Fame, Power and Wealth de forma rápida, incluso desde el primer día que empiezas a jugar. Estos cats, al ser de contenido de publicidad, no van a escapar. Sí, tal como oyes, estos gatitos tienen una alta probabilidad de escapar en combate en el segundo turno. Por eso solo sucede cuando te los encuentras de manera salvaje. Estos cats aparecen desde el nivel 1 hasta el nivel 55, por lo que a mayor nivel, mayor experiencia a tener. El nivel de aparición de los cats van a depender del nivel de tu personaje más alto en tu equipo. Por ejemplo, si mi personaje más alto es de nivel 20, el cat a mayor nivel a aparecer será el nivel 15. Con respecto al daño que estos reciben, siempre va a ser de 1. Así que la forma correcta de debilitarlos es usando ataques que peguen de 2 a 4 veces por personaje. Con respecto a esta opción, les mencionaré dos datos adicionales. En primer lugar, a estos cats les puedes hacer reroll, es decir, puedes hacer que te aparezcan un gato de nivel 1 hasta el nivel 55. Para realizar este proceso, solo mira la publicidad y si te salió un cat de bajo nivel, lo que tienes que hacer es cerrar la aplicación y luego volver a abrir. Después tienes que volver a mirar la publicidad y así continuamente. Al ser un proceso bastante largo y quizás algo tedioso, además que te va a tomar tiempo, lo mejor es que lo hagas con personajes de niveles regulares, digamos de nivel 40 o 50 por ahí, ya que ellos sí van a necesitar bastante experiencia para poder subir el nivel, sobre todo que te va a hacer mucha falta en el cuarto arco de la historia. En segundo lugar, a veces suele ocurrir dos problemas, el cual uno puede generar que no se reproduzcan los videos de la publicidad y el otro es que no se te hayan reseteado los usos. Para el primer problema, lo que tienes que hacer es cerrar la aplicación y luego abrirla. De esta forma, lo que va a pasar es que se va a resetear la opción de poder ver la publicidad. Por otro lado, con el problema el cual no tenemos las cargas para ese día, lo que tienes que hacer es que al terminar de jugar, digamos en la noche, apagues tu celular y lo prendes al otro día, ya que este problema se da o surge, mejor dicho, ni más ni menos por el hecho de dejar el móvil prendido toda la noche. Próximamente estaré subiendo más vídeos para optimizar mejor nuestro juego, como también guías para nuevos jugadores. Si hay algún otro dato que se me haya pasado, déjenlo en la caja de comentarios. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.